Comenzamos una nueva aventura. Vamos hacia la frontera oeste de Argentina, al pie de los Andes, en la región conocida como la comarca andina chubutense, aquella a la que llegaron los pioneros galeses hace más de 100 años, quienes buscando un lugar en el mundo donde vivir, descubrieron para la colonización este paraíso en la tierra. Ubicada a 25 kilómetros de Esquel, la historia comienza en Trevelin, que en idioma galés significa pueblo del molino. Es el lugar donde se constituyó la colonia 16 de octubre, en homenaje a la sanción de la Ley de Territorios Nacionales de 1884. Traídos en 1886 por el gobierno nacional, se afincaron las primeras 50 familias venidas de Gales, otorgándoseles una legua de campo a cada una de ellas. Aquí se sucedieron los acontecimientos que marcaron definitivamente a esta tierra como Argentina. La falta de altas cumbres decidió a Chile a reclamar esta zona como suya. Un arbitraje del gobierno inglés entre ambas naciones se puso en marcha para dirimir con los pobladores la nacionalidad del suelo que habitaban. Lejos quedaron los ofrecimientos del país vecino de brindar el doble de tierra a los galeses a cambio de su bandera. Una vez más, aquí se notó la presencia del ilustre perito Francisco Pascasio Moreno. Fue el 30 de abril de 1902, en un plebiscito realizado en la vieja escuela número 18 de la colonia 16 de octubre, donde los galeses, desde entonces, decidieron ser argentinos. El molino harinero Andes y Compañía funcionó entre 1918 y 1953, dándole su edificio el nombre al pueblo. Está hoy transformado en museo que atesora elementos de la colonización galesa. Las típicas casas de té galés deleitan al visitante. Allí podemos degustar la tarta de crema, una especialidad nacida en estas tierras y hoy difundida en todo Gales. O la tarta de manzanas, las tortas de chocolate, coco y la típica y muy difundida torta galesa. Los dulces caseros de damascos y citrón o las jaleas de sauco y manzanas. También es posible saborear el muy terrenal pan con manteca casera o los escones salados y queso, acompañados de una selección de tés en hebras que completan la ceremonia, que seguramente evitará la cena. Partiendo de Trevelin por la ruta 259, encontramos el molino harinero Nant Faj, Arroyo Chiquito, único en funcionamiento en toda la Patagonia, movido por la fuerza del agua. Ubicado en los cipreses y con más de 700 horas de molienda de trigo y maíz, fue construido por su propietario, Mervyn Evans, quien tras 9 años de investigación y algo más de 2 años y medio de construcción, tuvo por objeto el no permitir la pérdida del espíritu que animó a los primeros colonos. En el mismo molino funciona el Museo de los Colonos Galeses, donde es posible observar objetos de la vida cotidiana de aquellos hombres que poblaron estos parajes y que hoy descansan para ser observados con la fuerza de sus propias historias. Más adelante, llegamos hasta la estación de salmonicultura de la Dirección de Pesca Continental del Chubut. El objetivo del trabajo desarrollado en esta área es reproducir en estanques naturales y piletones salmónidos que poblarán los distintos espejos de agua de la región y también proveer ovas a los criaderos. Allí están a la espera de nadar libremente en ríos, arroyos y lagos para los amantes de la pesca deportiva.
Avanzando por la ruta 259 que nos lleva hasta Chile y a unos 10 kilómetros del desvío con la ruta número 17, encontramos el acceso a los saltos de Nantifol, cascadas de singular belleza, con un anfiteatro de rocas que le da un aspecto imponente y majestuoso. Nuestra visita nos obliga a realizar un alto en la marcha para apreciar el impactante espectáculo que se presenta ante nuestros ojos. Siguiendo la marcha y acompañados por integrantes de la Dirección de Turismo y Medio Ambiente de Trevelin, a bordo de la camioneta 4x4 de Willy Ordóñez, emprendemos el ascenso en la búsqueda del refugio Wilson. Es que para visitar determinados parajes de esta zona, es necesario movilizarse con vehículos apropiados que agregan al viaje un condimento especial. A nuestra llegada, observamos desde lo alto una bella panorámica del Valle de los Pioneros. Aquí vivió aquel personaje de leyenda que le dio su nombre a este lugar. Wilson murió sin saberse cuándo ni dónde, acusado por el comentario popular de ser integrante de la banda de Martin Sheffield, aunque también el tiempo acuñó con fuerza su nombre en el de aquel otro mítico bandolero, Butch Cassidy. Esquel considera su fecha de fundación el 25 de febrero de 1906, cuando el encargado del telégrafo de Zúñiga, don Medardo Morelli, en la madrugada de aquel día, recibió la habitual llamada desde Neuquén en este valle. Su decisión personal modificó el asentamiento definitivo de un pueblo que hoy es cabecera de las actividades económicas y turísticas de esta zona del Chubut andino. Está situada entre el Cerro Tres Torres, de 2.093 metros de altura, y el volcán Nahuel Pan, de 2.140 metros. Una agradable ciudad de calles arboladas y poca edificación en altura. Hasta aquí llega el ferrocarril, un pintoresco ramal de trocha angosta que parte de Ingeniero Jacobacci y atraviesa más de 400 kilómetros de inolvidables paisajes patagónicos. Pero en Esquel, la nieve es un factor importante para la actividad de la zona. Aquí se celebra cada 28 de julio la Fiesta Galesa y también desde hace 2 décadas la Fiesta Nacional del Esquí, con su jornada más importante, aquella denominada la Noche Mágica. Su principal atractivo es el Centro de Actividades de Montaña La Hoya, de 2.100 metros de altura y a 13 kilómetros de la ciudad. Por la ubicación de sus pistas y la calidad de la nieve, la temporada se extiende desde junio hasta noviembre de cada año. La instalación de modernos medios de elevación permite a los amantes de la actividad aprovechar al máximo la capacidad esquiable. También es posible aprender con la escuela de esquí, en pistas ubicadas en lo alto del cerro, convirtiéndolo a su vez en un centro familiar para la práctica de deportes invernales. Jorge Roberto Torres, conocido como Coco, es un mendocino afincado hoy en esta zona. Frente a la cámara nos habla de la montaña, que es como hablar de su propia historia. Yo ya llevo 30 años en la montaña, trabajando. Uno empieza de chico a recorrer centros, lo hace como un deporte, como una distracción, y después uno va metiéndose en el tema y se va apasionando y luego se hace el medio de vida. La historia de los esquiadores de Esquel eran, en un principio, comenzaron como en todas las montañas que están cercanas a las ciudades donde está la nieve, que venían caminando, o sea, se hacían las aproximaciones a pie o en camiones, y de ahí a esquiar toda la montaña como se podía. Se venía a veces
toda la mañana para subir y después se llegaba a la cumbre de la montaña y una sola bajada en el día. Esa era toda la historia que había. La montaña, más que nada, nace en los años 70 y con un desarrollo de 3 medios de elevación. Fue una primera etapa en la cual estuvieron 20 años prácticamente hasta ahora, que se instalaron nuevos medios de elevación, de las cuales ahora la olla antes tenía para 1.500 esquiadores hora y ahora con estos nuevos medios tiene hasta 3.000 esquiadores por hora. Tras una jornada intensa en el cerro, la ciudad ofrece alternativas gastronómicas que apuntan a satisfacer todos los gustos. Experimentados chefs preparan exquisitas recetas para el deleite de los comensales, utilizando productos de la zona que realzan el sabor de los platos. Otro atractivo del lugar es el Trochita, que hoy une a la ciudad de Esquel y la estación Nahuel Pan, ubicada a las afueras de aquella. Decidida su construcción en los años 20, el tren llegó a Esquel en 1945 y suspendió su marcha en 1992. En una traza de 402 kilómetros por una trocha de 75 centímetros de ancho, unía originalmente Ingeniero Jacobasi, en la provincia de Río Negro, con la localidad andina del Chubut. En sus primeros años sirvió para transportar la zafra lanera y ganado en pie. En los años que la producción era enviada desde esta zona hasta los principales puertos del país. Abandonado el transporte de animales, en los últimos tiempos, solo lo abordaban familias habitantes de la zona que desandaban los kilómetros de recorrido. Movido con locomotoras construidas en Estados Unidos y Alemania en la década del 20, fueron luego reconvertidas a fuel oil. Con su andar, orillando los 30 kilómetros por hora, unió durante décadas pueblos aislados en la estepa patagónica, cuando la nieve cortaba la ruta en invierno, siendo el tren el único medio de comunicación. Partiendo desde Esquel, llegamos hasta la estancia La Paz, aquella que termina en la portada sur del Parque Nacional Los Alerces. Aquí es posible descansar en cómodas cabañas construidas para los visitantes de la zona, realizar cabalgatas por algún derrotero elegido al azar dentro del campo, desandar caminos a bordo de los 4Tracks, o quizás compartir un buen asador de carnes ovinas típica de la Patagonia, regadas con vino tinto. Pero también es posible partir en excursiones en la temporada de pesca deportiva de todo un día por las aguas del Río Grande para realizar la pesca y devolución de la trucha, manteniendo alto el espíritu deportivo al permitir que el pez vuelva a su hábitat natural. Pero cualquiera que sea la actividad elegida, seguramente estará llena de bellos paisajes. El Río Grande, o Futaleufú, nace hoy en la represa, permitiendo su navegación en toda su extensión. Pero es en el llamado cajón donde éste se angosta y las fuerzas de las aguas permite practicar rafting a remo o a motor. El hombre lucha contra la fuerza del elemento. Nuestra cámara va a bordo. Vivimos una experiencia en donde entran en conflicto nuestro deseo de avanzar contra la corriente y la potencia de la naturaleza que impide nuestra marcha. Al fin el bote pasa en ascenso la zona de los puentes para emprender luego de un respiro
la bajada por el Río Grande. La fuerza del agua, los colores de la fantástica escenografía que nos rodea, nos permiten vivir una experiencia inolvidable. Abandonados los botes y subidos al vehículo que nos transporta, partimos para conocer el embalse Amutuy-Quimey. Se refiere a la belleza perdida de los paisajes que desaparecieron bajo las aguas del lago. Fue construido a partir de la tercera cadena de lagos que fluían a la cuenca madre. Se trataba de los lagos Situación número 1, 2 y 3. Estos estaban encadenados y el río que nacía en el número 1 confluía con el río Frey hacia el lago Situación. Hoy al borde del dique se juntan, empujados por el agua, cientos de troncos provenientes de los bosques inundados. La represa José de San Martín fue construida para alimentar la planta de aluminio en Puerto Madryn, inaugurada el 17 de agosto de 1978, conformando el eslabón más importante del complejo hidroeléctrico Futaleufú. Por otro camino más al sur, se llega al paso Futaleufú, que lo une con Chile. Esquel es la última ciudad de las comarcas andinas australes, ya que hacia el sur no hay más que algunos poblados con algunos miles de habitantes. Hasta allí hay hermosos cordones de sierras que deben haber recordado a los colonizadores galeses los paisajes de su tierra natal. Clary Evans es nieta de John Daniel Evans. Vive en la misma legua de tierra que le adjudicara a su abuelo, el coronel Luis Jorge Fontana, jefe de la expedición a esta zona de los valles para plantar banderas argentinas a lo largo de la frontera. Sobre cómo la historia de esta tierra está unida al salto del caballo Malacara, que le salvara la vida a su abuelo en el Valle de los Mártires, nos cuenta. La historia de mi familia es la historia de la gesta galesa que se instaló en la Patagonia Argentina. Arriban a la Patagonia Argentina en el año 1865 con el velero Mimosa. Mi abuelo, muy influenciado por el tehuelche, que fue quien lo socorrió y le enseñó a sobrevivir en la meseta, a los 20 años decide salir de las costas atlánticas hacia el oeste, hacia los Andes, en busca de buenos pastizales, montaña, nieve y oro, porque el galés era un pueblo minero. Mi abuelo viene con 3 amigos más, Parry, Hughes, Davies y mi abuelo. Llegan hasta acá, descubren esta zona y cuando regresaban, los indios araucanos los atacan en la zona de más o menos Las Plumas. Son 6 días de marcha forzada desde acá. En ese lugar los atacan y los 3 compañeros de mi abuelo son muertos, pero el caballo que iba montando mi abuelo, el Malacara, saltó un barranco de 3,80 metros aproximadamente, que hace con ese salto que mi abuelo se salve. Al salvarse mi abuelo, llegó a Rawson, galopó 2 noches y un día hasta que perdió los 4 vasos y el gobierno argentino se enteró de que un galés había llegado a los Andes y le preguntó, ¿qué encontraste? Mi abuelo dijo, los Andes. ¿Qué bandera tiene? ¿Chilena o argentina? Y no tiene ninguna bandera. En el año 1902, Chile considera que por no haber altas cumbres, esta tierra era chilena por la caída de las aguas. Se va al famoso plebiscito del 30 de abril y los galeses deciden ser argentinos. Desde 1902 estas tierras son argentinas fehacientemente, y si el Malacara no hubiese saltado el barranco, con seguridad mi abuelo no se hubiese salvado para contar que estas tierras existían. El futuro de estas tierras aparece ligado a la actividad turística. Los sueños de desarrollo y progreso se multiplican en el esfuerzo cotidiano de la sociedad
en el umbral del siglo XXI. Aquí se trabaja duro para proteger el medio ambiente, la flora y la fauna que asegurarán a las futuras generaciones disfrutar de la naturaleza. Ante nuestra partida, nos quedan algunas reflexiones, aquellas que acompañan el sentir de todo un pueblo que pone sus ojos en las bellezas de la región y en la tierra trabajada con esfuerzo a lo largo de los años.